El domingo pasado hacíamos referencia a ese diálogo o discusión que los apóstoles habían tenido en el camino hacia Cafarnaúm. Se habían retrasado, habían dejado que Jesús avanzara con algunos discípulos y discípulas, y ellos se retrasaron y conversaron sobre el futuro, es decir, sobre qué haría cada uno en ese reino del cual hablaba Jesús. La conversación fue subiendo de tono y se tornó una discusión áspera entre los apóstoles. Cuando llegaron a Cafarnaúm, Jesús los llamó porque no entraron a la casa, lo rodearon, les preguntó de qué hablaban en el camino y no se atrevieron a responderle. Y Jesús les dijo: el que quiera ser el mayor en el reino de mi Padre, sea el servidor de todos. Una y otra vez Jesús intenta hacer entrar a sus apóstoles en la dinámica de su propio espíritu, que es el espíritu del Padre que está actuando en él. Él les habla del Padre. Por ejemplo, cuando aquel hombre se allega donde Jesús y le dice: Maestro bueno, y Jesús lo hace callar y le dice: ¿por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno, es el Padre el bueno. Y si el Padre es bueno, los hijos debiéramos ser buenos. Y agregó Jesús también en otro pasaje que este Dios que es bueno hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover en los campos de los buenos y de los malos. Es un Dios bueno y por lo tanto lo que hace lo hace con bondad. Pero esta dinámica, esta insistencia de Jesús no entra en el fondo del corazón de los apóstoles. Y a eso es lo que vemos en esta mañana en la primera parte del Evangelio. Un hombre sin nombre seguramente había escuchado a Jesús y había quedado fascinado por la manera de hablar de Jesús, palabras que llegaban al corazón de las personas. Seguramente había visto a Jesús sanar, hacer milagros, y este hombre quedó conmovido por lo que significa la capacidad de hacer el bien, por la alegría de hacer el bien, por todo lo que crece el hombre interiormente cuando hace el bien. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. Por eso San Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se va a referir a Jesús diciendo: pasó haciendo el bien, es decir, hablando del bueno, y ese bueno del que hablaba era su Padre. ¿Por qué Juan va a Jesús y le dice que le impida a ese hombre hacer cosas buenas? Porque no pertenece al grupo. Otra vez queriendo acaparar el bien, otra vez queriendo acaparar el poder, otra vez queriendo ser ellos el centro de todo. Y Jesús tiene otra lógica. Y esa lógica de Jesús, para que la entendamos, vendría a reflejarse de esta manera. Hay muchos bautizados que practican lo que la Iglesia les pide y hacen el bien. Hay muchos bautizados que no practican lo que la Iglesia les pide, pero hacen el bien. Y hay mucha gente que dice que no cree en Dios, pero hace el bien. Los tres tipos de personas están en la dinámica de Jesús. Los tres tipos de personas, sobre todo el segundo y el tercero, aunque no lo sepan, están en la dinámica de Jesús. ¿Por qué? Porque están sacando de ellos lo mejor para regalar lo mejor de sí mismo a los demás. Y Jesús, cuando le dice a Juan: pero déjalo que haga el bien, ¿por qué le vas a impedir hacer algo bueno? ¿Y cómo hacía este hombre para hacer esas cosas buenas que había visto en Jesús? Si él había visto cómo Jesús hablaba, Jesús no discutía, Jesús no gritaba, Jesús hablaba al corazón del otro, porque si no ganamos el corazón del otro, de nada nos sirve tener razón. Y Jesús, al hablar al corazón de las personas, las serenaba, las tranquilizaba. Y este hombre se dio cuenta que él también podía hacer lo mismo.
podía hablar con calma. ¿Para qué? Para serenar los alterados, para equilibrar más a los desequilibrados, para tranquilizar a los ofuscados. Él también podía hacerlo. Y si lo hacía como lo hacía Jesús, había resultados. Y entonces era una persona que hacía el bien. En el fondo, cuando uno se busca a sí mismo, cuando busca acaparar el poder, lo que quiere es tenerlo todo en la mano e impedir que otro haga lo bueno. Y eso es lo que Jesús le achaca en este pasaje al apóstol Juan: hacer el bien. Porque el bien lo hace su Padre, y porque su Padre hace el bien, Él también pasa haciendo el bien entre las personas. Qué hermoso sería si de nosotros también se dijeran: esta persona, este hombre, esta mujer, hace bien a todos, busca hacer el bien a todos. Es notable cuando vos hablás con este hombre o esta mujer, cómo te tranquiliza. Eso es hacer el bien. Tendríamos que apasionarnos por hacer el bien por el simple hecho de que somos hijos de Dios. Y nuestro Padre Dios es bueno, y todo lo que hace es bueno siempre. La segunda parte del texto del Evangelio pareciera estar desconectada de la primera, por lo dura que es, pero no, tiene conexión. Jesús se da cuenta que sus apóstoles y sus discípulos, cuando no hacen lo que Él hace, escandaliza a esas personas que están empezando a seguir a Jesús. Es decir, que por querer apoyar a Jesús, alejan a las personas de Jesús. Entonces Jesús dice: el que escandalice a uno de estos pequeños, no importa la edad, a uno de estos pequeños que está empezando a creer en Cristo, más le valdría que le ataran una piedra de molino con una cadena al cuello y lo tiraran al mar. Con esa imagen quiere decirles Él, no que hay que hacer esto, sino que es semejante a eso. ¿Por qué? Porque quien hace el mal no tiene sentido de que esté en la comunidad para no sumar bien a todos. Luego dice Jesús, refiriéndose a 3 partes del cuerpo: las manos, los pies, los ojos. Es durísimo lo que dice, pero se adecúa al vocabulario y las creencias de la época. Y eso no hay que olvidar, que tenemos 2000 años de distancia con ellos. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús? Vean ustedes cómo utilizo mis manos. Mis manos son para sanar. Mis manos son para bendecir. Mis manos son para alentar la vida. Mis manos son para calmar a los que están sin calma. Vean qué hago con mis manos y hagan ustedes lo mismo. Porque si ustedes no hacen lo que yo hago, entonces tienen que extirpar el mal que hay en ustedes. Porque la mano la puede usar para golpear, la puede usar para amenazar, la puede usar para robar. Puede usar muy mal mi mano. Y lo que hay que extirpar no es la mano física, sino que es esa actitud dañina que destruye a la persona y que destruye a otros. Cuando Jesús hace referencia a los pies, podemos caminar por la vida por caminos buenos y podemos caminar por la vida por caminos malos. Hay mucha gente que ha extraviado el buen camino y cada vez se sumerge más en los caminos con barro, con lodo, cenagosos. No saben qué hacer ahí. Pero aquel que camina un camino bueno es el que tiene posesión del bien, porque el camino bueno hace bien y ayuda a hacer el bien a los demás. Entonces Jesús dice: corta tu pie, no camines por caminos malos. Extirpa en ti ese caminar caminos malos y vuelve para caminar los caminos buenos, aquellos que te van a hacer bien a vos y a todos los demás. Después hace referencia a los ojos. Pensemos cómo miraba Jesús. Veíamos días pasados, cuando eligió a San Mateo, que estaba sentado en la mesa de recaudación de impuestos.
Jesús está pasando, caminando frente a las mesas, se detiene y lo mira a Mateo. Mateo tiene que haber sido una persona harta de ser segregado, porque él era un judío y recaudaba para los romanos. Por lo tanto, los judíos lo odiaban, lo rechazaban. Y nadie puede vivir rodeado de odio, porque va muriendo. Y Jesús se detiene y ve ese anhelo de vida en Mateo, lo mira a los ojos y le dice, sígueme. Y cuando Jesús le dice, sígueme, se le cortó, digamos así, la cadena que lo ataba a la silla, dejó todo y lo siguió a Jesús. Es decir, la mirada de Jesús es lo que atrapó a Mateo, pero antes él vio la necesidad de Mateo. Entonces, ¿cómo vemos? ¿Cómo usamos nuestros ojos? ¿Somos capaces de percibir en alguien el dolor, el sufrimiento, una necesidad, la desorientación, lo que fuera para tenderle una mano? Hay que entrenar los ojos para aprender a ver, porque podemos ver sin ver, es decir, sin ir a lo profundo. Yo me acuerdo siempre de un matrimonio que era vecino de la casa de mis padres, que cuando volvían de algún viaje, ya no le preguntábamos a la señora qué tal les había ido en el viaje, pues ya sabíamos la respuesta. ¿Y cuál era la respuesta? ¿Y qué? Dice, mi marido no hace más que andar a 80 o 100 por hora, así que el paisaje lo que vemos es algo verde que va cruzando, pero nunca podemos detenernos para gustar un paisaje. Entonces, eso es mirar sin ver, sin aprovechar. Lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios a usar nuestras manos, a caminar con nuestros pies el camino bueno y tener ojos como los de Él, para mirar la necesidad de la gente y tenderle las manos. En este sentido, no deja de ser siempre aleccionador lo que hizo María después de la anunciación del ángel. Dice San Lucas, partió presurosa a Ain Carem, a casa de su prima Isabel, que estaba en su 6º mes de embarazo y ya era una mujer entrada en años. Hizo 100 kilómetros. ¿Para qué? Para ir a hacer el bien a Isabel. Porque cuando tenemos a Cristo con nosotros, Cristo es aquel que nos impulsa a hacer lo que Él hizo. Ojalá también de nosotros puedan decir, pasó haciendo el bien. Que así sea.